Bienvenidos, queridos maestros y maestras de educación inicial, a este nuevo módulo que nos trae el programa Todos Aprender para el ciclo 1 del año 2020. Espero me acompañen en este recorrido lleno de aprendizajes y de nuevos descubrimientos. Iniciemos. Bueno, que la virtualidad no sea la excepción para establecer unos acuerdos. En esta ocasión, entonces, les solicito el favor de mantener la atención. Ustedes saben que ahora que estamos desde nuestros hogares, entonces tenemos muchos distractores a nuestro lado, entonces procuremos como estar en un lugar tranquilo donde podamos tener toda nuestra atención centrada en la presentación que estamos iniciando. Y en relación con mantener la atención, entonces minimizar el uso de otros dispositivos, específicamente el WhatsApp a través de nuestro dispositivo móvil. Les agradezco la atención a estos acuerdos. La STS de Educación Inicial para el ciclo 1 está enmarcado entonces en las estrategias pedagógicas. Con este módulo entonces se pretende poner de manifiesto cómo a través de las estrategias pedagógicas se organizan procesos que promueven el desarrollo, el aprendizaje y la participación de los niños y las niñas de forma integral, particularmente desde los procesos de desarrollo del lenguaje que fundamentan el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Durante el desarrollo del módulo también haremos una aproximación al material Aprendamos Todos a Leer. Iniciando entonces el encuentro, quiero compartirles una corta lectura, un texto pequeño, lírico, que tiene mucha relación con la propuesta que nos trae el nuevo material para el programa en educación inicial. Como me lo contaron, te lo cuento. Aquí les dejo esta historia sin guardarme nada dentro. Versitos difíciles de masticar. Tengo un robot cocinero que cocina con esmero. Quería ir a la frutería, pero entró en la ferretería. Esa vez se equivocó y esto me cocinó un plato de tornillos en lugar de 3 membrillos, una tarta de arandelas decorada con ciruelas, una caja de tuercas con gusto a fresas y tallarines de manguera en lugar de 2 peras. ¿Qué haré con ese robot? Me pregunto cada día, que entró en la ferretería y olvidó la frutería. Y kikiriki, el cuento acaba aquí. Y cocorocó, este cuento se acabó. Los objetivos para este módulo entonces serán los siguientes. Primero, propiciar la reflexión acerca de los recursos que componen el ciclo 1 de estrategias pedagógicas, identificando las posibilidades para la promoción de los procesos de desarrollo y aprendizaje de la lectura y la escritura en los niños y las niñas. Y segundo, promover el conocimiento y la apropiación de metodologías y herramientas que los tutores puedan movilizar con ustedes, los maestros, a partir de los medios virtuales, aportando así al fortalecimiento de la práctica pedagógica desde los objetivos y contenidos planteados para este ciclo. El contenido de la STS es el siguiente. Iniciaremos con una exploración de nuestros saberes. Continuaremos con la explicación de estrategias pedagógicas y la ejemplificación de algunas que se consideran pertinentes para la educación inicial. En tercer lugar, la importancia de los procesos de lectura y escritura en la educación inicial. Continuaremos en la exploración o el acercamiento al material Aprendamos Todos a Leer. En quinto lugar, entonces, les daré a conocer algunas ideas inspiradoras en el proceso de lectura y escritura, especialmente para el desarrollo de la conciencia fonológica. Y finalizaremos entonces haciendo la valoración del encuentro, como ya es costumbre en nosotros para el programa.
En este momento propongo este ejercicio precisamente pues para conocer un poco sobre lo que ustedes conciben frente a algunos conceptos que trabajaremos a lo largo del módulo de educación inicial. Para ello entonces le solicito el favor a su tutor acompañante de ir pausando el video para que puedan conversar alrededor de cada una de las preguntas formuladas. La primera pregunta será entonces la siguiente. ¿Cómo definirían o cómo definen ustedes las estrategias pedagógicas? ¿Qué es para cada uno de ustedes una estrategia pedagógica? La segunda pregunta, ¿por qué es importante promover el desarrollo de la conciencia fonológica en los niños y las niñas? ¿Qué relevancia tiene la conciencia fonológica en la adquisición del código? La tercera pregunta entonces sería, ¿cómo puede promoverse la producción textual desde las experiencias que cotidianamente viven las niñas y los niños? ¿Cómo están promoviendo ustedes esa producción textual? No solo en la virtualidad, también en la presencialidad, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo por eso? Y la última pregunta, ¿qué estrategias se está promoviendo durante el tiempo de la emergencia que enriquecen las experiencias cotidianas que viven los niños y las niñas en casa con sus familias? A ver, ahora, desde esta virtualidad, profes, ¿cómo estamos nutriendo a esos niños esas experiencias cotidianas, esos encuentros familiares? Y a partir de eso, ¿qué estamos generando en ellos? ¿Qué estamos generando en esas familias? Dando continuidad a nuestro módulo, entonces vamos a iniciar ahora con la parte de conceptualización de estrategias pedagógicas en la educación inicial. Entonces, a la pregunta ¿qué es una estrategia pedagógica? Entonces diríamos que la estrategia pedagógica son formas de trabajo lideradas por las maestras y los maestros a través de los cuales se promueve el desarrollo y el aprendizaje de los niños y las niñas de una manera organizada, de una manera sistemática, planeada y pertinente. Estas estrategias pedagógicas responden a la pregunta sobre el cómo se llevan a cabo entonces esos procesos pedagógicos en la educación inicial relacionado con los propósitos y las intencionalidades propuestas. Las estrategias pedagógicas entonces nos permiten organizar los tiempos de la jornada, los ambientes de aprendizaje, los recursos, los materiales para las experiencias, organizar la experiencia en sí misma, las formas de participación de los niños y de las niñas, ¿cierto? Es la parte organizativa de mi clase, de mi encuentro con los estudiantes. Las estrategias pedagógicas responden a unas características como ser incluyentes, flexibles e integradoras. Favorecen también la participación y la expresión de ideas, emociones, iniciativas en los niños y las niñas. Responden a los ritmos de desarrollo y características de los niños y las niñas. Incluyen las particularidades de los contextos culturales y sociales, o sea, muy ligadas al contexto donde vive el niño y la niña. Y promueven el uso de materiales naturales, reciclables y reutilizables. Para decidir cuáles estrategias pedagógicas son más pertinentes, debemos tener en cuenta primero, que inviten a la acción de los niños y las niñas.
para que ellos participen, de manera que ellos puedan participar en la planeación, en la organización y en la ejecución del proceso, ¿cierto? Segundo, que posibilite la interacción entre pares con diversos objetos y materiales. Tercero sería que impulsen el trabajo colaborativo, el intercambio de ideas y de punto de vista entre los participantes. Que vincule a las familias en el proceso pedagógico, porque la idea es que es la familia quien nos está complementando, quien nos está ayudando, son ellos en este momento nuestro bastón para poder lograr esos procesos de desarrollo y aprendizaje con los chicos. Y que promuevan experiencias de juego, de exploración, de expresión artística y el disfrute por la literatura. Aquí en este espaciocito estamos haciendo referencia puntualmente, yo sé que ustedes saben, a las actividades rectoras, ¿cierto? Pensando en promover el desarrollo y el aprendizaje de los niños y las niñas de educación inicial, se reconocen como estrategias más apropiadas o más pertinentes las siguientes: los rincones de juego o trabajo, los proyectos de aula, los centros de interés, los talleres y las asambleas. De manera intencionada, he ubicado en los 3 primeros lugares las 3 estrategias que pienso que serían un poco más complejas, aunque no imposibles, de poner en este momento en práctica en la virtualidad, pero sí tienen pues como un mayor grado de complejidad pues como para ser desarrolladas. Y en los 2 últimos lugares, las 2 estrategias que considero que son totalmente desarrollables y compatibles y muy pertinentes para desarrollar en este momento de enseñanza virtual, de enseñanza en casa. Inicio en este momento ampliando un poco sobre cada una de las estrategias propuestas. Voy a ir un poco más rápido alrededor de las 3 que les dije que era un poco más complejo de asumir en esta virtualidad, y me detendré un poco más en las 2 últimas, en los talleres y las asambleas. Iniciamos entonces con los rincones de juego o trabajo. Estos rincones de juego son formas de organizar el espacio y los materiales del aula para posibilitar el juego y la experimentación en pequeños grupos o de manera individual. Estos espacios entonces contribuyen a la construcción de la autonomía, al establecimiento de acuerdos entre los estudiantes, a la experimentación, a la expresión y al movimiento, y están muy relacionados con ese momento que las profesoras de preescolar realizan, que se llama el momento del juego libre, donde intencionadamente les proveemos a los estudiantes diferentes materiales y el maestro entonces empieza a ser un observador sobre lo que se va desenvolviendo en el aula a partir de esos materiales, ¿cierto? Las actitudes, las conversaciones, las inquietudes que se van generando alrededor de esos estudiantes. Estos rincones entonces se caracterizan por propiciar que los niños y las niñas planeen y decidan qué experiencias quieren vivir, que permiten a la maestra entonces una mayor observación y un mejor acompañamiento a los niños y las niñas. La estrategia de proyectos de aula nos lleva entonces a hablar sobre una forma de trabajo pedagógico que parte de las preguntas, de las hipótesis y esencialmente de los intereses de los niños y las niñas. Estos proyectos se van estructurando a través de la indagación, de la investigación y de la construcción de conocimiento. Contribuyen
al aprendizaje entre pares, a la complejización de preguntas e hipótesis de parte de los niños, a la comprobación de ideas y explicaciones, fortalecen el trabajo cooperativo, el pensamiento crítico y son altamente participativas. Al surgir del interés del niño hay mayor conexión con la temática a trabajar. Se caracterizan entonces por generar procesos de búsqueda, de información y de investigación, por propiciar la participación de las familias y la comunidad, siendo esta una fortaleza inmensa del proyecto de aula. Tiene en cuenta los saberes previos y, como ya lo había dicho, parte de los intereses de los estudiantes. Comparte el conocimiento construido entre todos, entonces puedo invitar no solo a mis estudiantes que hacen parte de la clase en la participación en la investigación, sino que también entonces puedo invitar a padres de familia y familiares o vecinos del colegio para que nos aporten de acuerdo a la temática que estoy trabajando. Por ejemplo, si estoy trabajando los animales domésticos, pues alguien que sea veterinario, un vecino que tenga una peluquería de animales, el que vende en la tienda de mascotas y que nos hable de acuerdo a la experiencia de ellos. Podría ser pues como una forma de también invitar a personas de la comunidad para que se interrelacionen con nosotros, con los niños y nos aporten en el proyecto de aula para enriquecerlo. Los centros de interés, por su parte, entonces son una propuesta desde la pedagogía de Ovidio de Crowley, quien parte de la premisa de que los niños perciben el mundo como un todo y no dividido en partes. En consecuencia de eso, entonces, él dice que el aprendizaje de los estudiantes deberá basarse en la comprensión y la percepción del todo y partiendo de él van descubriendo los segmentos que lo componen a partir del interés generado. Esta estrategia es una estrategia globalizadora, pues engloba tanto las aspiraciones propias de los niños y las niñas como las presiones de la transformación intelectual. Para poder desarrollar los centros de interés, de Crowley desarrolló tres tipos de ejercicios: el ejercicio de observación, el de asociación y el de expresión. En el ejercicio de observación, él propone que el niño establece contacto directo con los objetos o situaciones. En el de asociación es cuando el niño relaciona en el espacio, el tiempo, en sus reacciones, en la relación causa-efecto. Y en la expresión, entonces ya es a nivel de ejercitación, de ejercitar la lectura, la escritura, el cálculo, el dibujo, el trabajo manual. Este método da importancia a temas atractivos para los niños y que cubren sus necesidades básicas, necesidades como el descanso, la diversión o las relacionadas con su entorno como la familia y el medio ambiente. El método de Crowley entonces posee muchas características, algunas que ya he mencionado como la de globalización del conocimiento, nos muestra un niño protagonista de su aprendizaje y se centra en la lectoescritura, pues girando en torno a la globalidad, el punto de partida del método de lectoescritura propuesto es el global, donde el niño a partir de las frases que surgen de la observación realizada empieza a interesarse más por la forma como están construidas y a partir de la creación y la observación establece relaciones que lo llevan finalmente a reconocer los elementos con los que se escriben esas frases y llegar desde la palabra hasta la sílaba o desde la frase a la palabra y de la palabra a la sílaba y finalmente terminar pues descomponiendo el código, ¿cierto? Y también se centra en el método científico. Esas serían como características específicas de este método. Continuamos con la estrategia de los talleres.
como les dije al iniciar la presentación de las estrategias pedagógicas, considero que los talleres son en este momento un potencial altísimo para nutrir el trabajo en casa de nuestros chicos, el aprendizaje desde casa en compañía de las familias. Nos abren un abanico de posibilidades para enviar a nuestros estudiantes ideas divertidas en las que también aprendan en compañía de todos sus seres, de sus seres queridos, de sus seres acompañantes. Tenemos entonces que los talleres son una serie de actividades sistemáticas, organizadas y dirigidas por el maestro o maestra, mediante la cual se busca que el niño o la niña explore diferentes técnicas, diferentes recursos y diferentes materiales, y está basado en la idea del aprender haciendo. Los talleres escolares entonces son espacios educativos alternativos, donde se promueven procesos de apropiación de conocimientos y de participación social. Por ello, dentro de sus objetivos tenemos el respetar la integridad del niño, el fomentar la socialización y el mejorar las relaciones interpersonales. Los talleres contribuyen a aprender una técnica determinada para elaborar objetos y dispositivos, a reconocer y apropiar las artes propias y oficios, aprovechar y explorar distintos materiales y recursos, adquirir hábitos de limpieza y orden, demasiado importante esta contribución, pues esto nos lleva a pensar que antes de iniciar el taller nosotros debemos de establecer, como siempre, unos acuerdos con los niños, y uno de esos acuerdos debe ser los objetos quedarán en el lugar correspondiente y limpios. Y si hacemos un reguerito, si ensuciamos, limpiamos. Bueno, valorar también el trabajo propio y el de los otros, que es bien importante. Los talleres se caracterizan por conectar cada experiencia con los conocimientos previos de los niños, por potenciar el trabajo cooperativo. También promueven la permanente creación y experimentación y exploración en los niños, fomentan la capacidad de observación y análisis sobre los objetos y las situaciones. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tipos de talleres entonces se podrían trabajar con los niños en este momento de virtualidad? Pues un taller muy propio podría ser el taller de cocina. Vamos a preparar una receta en familia. Grabamos un video y lo compartimos con nuestros compañeros. El taller de expresión corporal. ¿Qué tal un taller de mimos? Por ejemplo, yo, profe, puedo enviar un ejemplo, vestirme de mimo, maquillarme de mimo y hacer una representación en video para mis niños y enviárselas para que ellos se animen a hacerlo con sus familias. Un taller de, por ejemplo, de elaboración de juguetes. Digamos un taller dirigido como a la parte lógico-matemática, juntando la lógico-matemática con la elaboración de juguetes. Sería, por ejemplo, proponerles, vamos a hacer con material de desecho, dominós para compartir en familia, vamos a hacer juegos de cartas, dados, hacer también sellos de goma, por ejemplo, con semillas. Serían unos talleres también bien propios y divertidos para que ellos aprendieran. Un taller de marionetas y de títeres con nuestras familias. Y que propongan una historia, que cuenten una historia a partir de esos talleres. Bueno, y mil ideas que yo sé que a ustedes les puede ocurrir y les puede generar, porque son maestros muy creativos. Pero la invitación sí es a que les saquemos todo lo que tiene para proveernos esta estrategia de talleres,
que vayan, indaguen, consulten sobre esta estrategia pedagógica de talleres para que puedan profundizar y ampliar un poco más de cómo proponerlos, cómo construir el taller, para que los puedan aprovechar en este momento de virtualidad. Finalmente llegamos a las estrategias de las asambleas. Como lo dije inicialmente, es una estrategia fundamental y muy utilizada por todos ustedes, por lo menos en el momento de llegada de los estudiantes para hacer el ABC y darles la bienvenida cuando llegan de casa. Tenemos que las asambleas constituyen una estrategia importante para fomentar la participación, la crítica y la implicación efectiva de nuestros estudiantes en la gestión y funcionamiento de la vida diaria del aula y de la institución. Son espacios de encuentro, de diálogo, de escucha, de intercambio, donde los integrantes adquieren voz para expresar sus ideas, sus opiniones, sus preguntas, sus intereses, sus necesidades, o para opinar sobre un tema en particular. Las asambleas se convierten en un marco especialmente apropiado para que los estudiantes aprendan un modelo de participación democrática, mediante el cual ellos puedan implicarse activamente en la resolución de dificultades encontradas dentro del aula, dentro de la institución, para que ellos presenten aportaciones y propuestas propias. De esta manera ellos se vuelven partícipes directos y corresponsables de su proceso de aprendizaje. Favorecen la comunicación entre pares y entre los niños y los maestros para conocerse aún más. Posibilitan la expresión de ideas, emociones y sentimientos frente a diferentes situaciones. Genera espacios para compartir historias, cuentos, canciones, adivinanzas. Propicia la resolución de situaciones de convivencia en el grupo al establecer acuerdos y normas. Aporta, muy importante, aporta para que los niños aprendan a escuchar al otro, para que aprendan a pedir la palabra para poder expresar sus ideas y que aprendan a respetar los puntos de vista del otro, a plantear su punto de vista y cuando difiere del punto de vista del compañero, a presentar de manera asertiva su posición frente a él, sin agredirlo, sin hacerlo sentir mal. ¿Cómo se dinamiza una asamblea? Se dispone un espacio físico, habitualmente pues formando un círculo o un semicírculo, donde todos los integrantes puedan verse, donde haya un contacto visual entre todos pues para dialogar de manera más asertiva. Se debe desarrollar estas asambleas a diario, como a modo de ritual. Puede ser en el momento de bienvenida como lo hacen ya ustedes, puede ser también en el momento de un cambio de actividad o de clase, en el momento de presentarse alguna dificultad en el aula o en el momento de tener que evaluar alguna clase o alguna actividad que se hizo y en el momento de cerrar la jornada para conocer pues cómo nos fue y cómo se sintieron los niños durante la jornada. En este momento de virtualidad, considero que ustedes a través de la plataforma que estén implementando, sería bueno de vez en cuando, pues, o por un periodo cortico, activar cámaras para que puedan realizar la asamblea y escuchar los niños y sus apreciaciones, cómo se están sintiendo, cómo van en este proceso de aprendizaje en casa, en esa compañía de papás, qué los atormenta o qué les ha parecido muy chévere, de pronto de compartir alguna jocosidad que se les ocurra.
En estas asambleas entonces se promueven conversaciones como el clima, los sucesos y acontecimientos recientes en la ciudad, en la comunidad, en la familia o algo que esté pues como sucediendo en el grupo. También se pueden utilizar para reconocer alguno de los integrantes, pues algo que deba sobresalir de este niño, que se deba rescatar, para planear y organizar las actividades y para valorar procesos pues como vividos. Entonces la invitación para que hagamos en este momento de virtualidad de la asamblea una estrategia diaria donde podamos compartir con nuestros estudiantes todas esas cosas que ellos tienen para regalarnos, y para enriquecernos día a día entre todos. Continuamos entonces con los procesos de lectura y escritura en la educación inicial. Resulta que el aprendizaje de la lectura y la escritura no pueden ser concebidos independiente del desarrollo del habla, de la escucha y de la interpretación en general que hacen los niños y las niñas de lo que perciben. Pues la aproximación a la lectura y a la escritura inicia desde los primeros años de vida y antecede el ingreso a la escuela, al sistema educativo, toda vez que en el tiempo previo han venido participando de un magnífico proceso de inmersión en el mundo de la comunicación y del lenguaje. En los procesos de lectura y escritura se hace necesario entonces comprender que el aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso complejo que no solo requiere o se relaciona con el desarrollo del lenguaje, sino que además necesita del fortalecimiento de otros procesos como el corporal, como el emocional, como el cognitivo, como el sensorial para poder pues ser adquirido. El proceso de aprendizaje de la lectura y escritura propuesto para transición y primero se centra en generar un sinnúmero de experiencias que les permitan a los niños y a las niñas el desarrollo de la conciencia fonológica y la apropiación del principio alfabético. Cuando hablamos entonces de conciencia fonológica, debemos hacer entonces hincapié en que en el idioma español poseemos una mínima parte llamada fonema y una mínima parte llamada grafema. Ese fonema corresponde entonces al lenguaje hablado y el grafema corresponde al lenguaje escrito. Entonces el principio alfabético hace alusión precisamente cuando el niño comprende la relación que hay entre ese sonido, ese fonema y ese grafema, ¿cierto? Cuando hace la relación de sonido-letra. A eso nos referimos cuando estamos hablando entonces de principio alfabético. Es preciso comprender que bajo ninguna circunstancia se recomienda el uso de planas ni de actividades de relleno y decoración del grafema correspondiente al fonema que se está trabajando o de ejercicios mecánicos de aprestamiento, en tanto no tienen sentido en términos de desarrollo y aprendizaje ni en la implementación del método fonético. ¿Esto por qué? Porque estamos hablando que estos procesos de lectura y escritura deben de ir encadenados a unas situaciones que tengan sentido para el niño y que estén contextualizadas. Entonces sentar el niño a pegarle granitos encima a la letra sin haber hecho un ejercicio previo con esa parte fonológica y con ese acercamiento a esa letra, perdería totalmente el sentido para el niño y eso no me va a garantizar a mí como maestro que el niño va a aprender a reconocerlo. Bueno, otra cosa que a tener en cuenta es que la repetición del trazo no es relevante a menos que se trate de la ejercitación propia de la construcción textual.
que caracteriza la vivencia de experiencias con intención comunicativa y en contexto por parte de los niños y las niñas. Entonces, lo que veníamos hablando, ¿cierto? Cuando yo ya he hecho un ejercicio previo al trabajo de un fonema, entonces ahí sí sería prudente, sería pertinente que el niño pudiera entonces empezar a realizar el trazo de eso. Pero ya cuando el niño ha disfrutado con el fonema, lo hemos trabajado de diferentes formas, en juegos, en rimas, en ejercicios con cartillas, pues desde la parte fonológica, cuentos, canciones que aproximen al niño a ese fonema. Es preciso entonces comprender que los fonemas que se busca que las niñas y los niños de transición y primero aprendan al finalizar el año exigen que a lo largo del año se planeen experiencias ricas y contextualizadas. También que las experiencias pueden ser contextualizadas de acuerdo con lo que el docente considere pertinente. Aquí teniendo en cuenta la región, las características técnicas y demás elementos determinantes, pues como de la cultura y el contexto en el que los niños y las niñas se desenvuelven. Bueno, después de ese pasaje por los conceptos de lectura y escritura, nos adentramos ahora entonces en en el reconocimiento, en la aproximación de los nuevos materiales que el PTA nos trae para la educación inicial, un deseo latente en las maestras de transición que pedían tener material desde el programa y por fin se les hace realidad ese sueño. Les presento entonces el material de la ATAL, otra sigla para aprenderse en medio del programa de las siglas. El material de la ATAL, o sea, el material de Aprendamos Todos a Leer. Vamos a conocer entonces un poco sobre cómo está construido, cómo está dispuesto el material. Por el momento sí quiero contarles que este material está inspirado en la propuesta que hace el neurocientífico cognitivo Stanislas Dehaene, francés, quien se ha dedicado a estudiar varios procesos, a investigar las bases neuronales de la lectura y los correlatos neuronales de la conciencia, además de la cognición numérica. Entonces, Stanislas Dehaene resalta en su proceso de investigación la importancia de la construcción de la lectura y de la escritura a partir del desarrollo de la conciencia fonológica y del principio alfabético. Como ya se los expliqué en un apartado de la presentación. Y en lo que les decía yo que se relacionaba entonces nuestra lectura inicial con el material que íbamos a descubrir pues en este momento. Continuamos entonces conociendo nuestro material. Referente a la estructura del material debemos conocer que el material parte de una pedagogía activa y sus lecciones están concebidas entonces desde los saberes previos, la fundamentación o lo que llamaríamos nosotros en nuestra estructura de clase la estructuración, la ejercitación, entonces donde el niño podrá realizar pues como la parte práctica del trabajo, y el afianzamiento, que sería entonces como la parte de responsabilidad o de deber para
después de la clase, donde el niño puede profundizar su saber, su conocimiento. Los materiales entonces vendrán por semestres, un cuaderno de trabajo para el estudiante del semestre 1 y un cuaderno de trabajo de estudiante para el semestre 2. Al igual que vendrá acompañado de los libros para los docentes, las guías del docente, que también estarán divididas en 2 tomos. Estas guías del docente entonces nos mostrarán los objetivos de la lección, la actividad de revisión y refuerzo, la actividad de prelectura, la lectura oral que el docente entonces hará a sus estudiantes, la comprensión oral intra y paratextual. Entonces aquí hacemos referencia a la conciencia fonológica y al principio alfabético. Traerá entonces los trazos y la escritura a realizar por los estudiantes, la lectura y el dictado, y las actividades en casa pues para la ejercitación de lo que se trabajó durante esa clase. Estos son entonces los cuadernos para maestros y estudiantes del grado transición. Como les hacía entonces, les comentaba en la diapositiva anterior, entonces tenemos los textos para docentes, los 2 textos para estudiantes, además del libro de lecturas, donde encontrarán ellos entonces lecturas relacionadas con cada fonema, para luego ir entonces a hacer la parte de la fundamentación con el docente. Ese será como la dinámica a trabajar con estos textos. Este es entonces el material para transición. Y este es el material para grado primero, en la misma estructura, los 2 textos para los docentes, los 2 textos para los estudiantes y el libro de lectura. Pasamos ahora entonces a compartir, a conocer algunas experiencias inspiradoras de lectura y escritura. Acá entonces tenemos 2 propuestas. La primera, donde está el gatico, lo que propone es como una especie de gusanito, una culebrita, donde los niños deberán de ir siguiendo el camino, pero para pasar de un círculo a otro, entonces deberán buscar una palabra que empiece con la última letra que terminó, por ejemplo aquí la palabra gato, entonces con la O. Una palabra que empiece con O, hacen el dibujo y con sus pseudoletras, o si ya saben escribir, entonces escriben la palabra que encontraron que empieza por O. Luego, por ejemplo aquí escribí olla, entonces dibujo la olla y busco, para poder pasar al círculo siguiente, una palabra que inicie con la letra A. Entonces, con letra A encontré avión. Entonces vamos a dibujar un avión y así sucesivamente hasta terminar toda la culebrita. En la gráfica de al lado, en la cuadrícula, entonces se propone que los niños entonces trabajen, puede ser con los nombres de los familiares con quienes viven. Entonces vamos a dividir la hoja en la cantidad de personas con las que el niño vive y vamos a empezar a escribir el nombre de cada una de esas personas en un cuadrito. Y luego entonces se le preguntará, ¿qué dice acá? Bueno, no sé. Entonces, acá dice Juan. ¿Con qué sonido inicia la palabra Juan? Entonces la idea es llevar al niño a que haga el sonido de la J, ¿cierto? Y así sucesivamente. El cuadrito superior entonces sería para que el niño dibuje a Juan. Y así con cada una de las personas con las que él comparte pues en su hogar.
Bueno, aquí encontramos entonces un cuadro con otras posibilidades para trabajar entonces los procesos de lectura y escritura, como es la caja de palabras de Gitanjáforas, el rollo de historias infinitas, los formatos de postales y cartas y las palabras atesoradas. En la presentación, entonces podrán ustedes pues como profundizar un poco más sobre estas experiencias que también son muy enriquecedoras y muy motivantes para los más pequeñitos, ¿no? Y hasta para los grandes, la verdad que sí. En este momento les invito a observar dos videos donde nos darán algunos ejemplos de trabajo para la conciencia fonológica. Estoy pensando en una palabra que rime con anillo. Golpeo los clavos con el martillo. Anillo, martillo. Estoy pensando en una palabra que rime con gato. Tiene dos alas y dice cuac cuac. Es el pato. Gato, pato. Mamá. Mesa. Micrófono. Mono. Muñeca. Mamá. Mesa. Micrófono. Mono. Muñeca. Sandía. Serpiente. Silla. Sopa. Suma. Bueno, mis apreciados maestros y maestras de educación inicial, después de haber observado esos dos videos, sé que estarán deseosos de empezar a explorar los materiales que van a encontrar en la presentación que le vamos a enviar, de explorar no solo pues lo observado, sino estos enlaces que les comparto a través de esta presentación, a través de esta imagen, donde van a encontrar muchísimo más riqueza de materiales para que disparen esa creatividad y esas ideas tan hermosas que tienen ustedes y lleven a la práctica ahora en este momento de virtualidad con sus estudiantes la realización de este tipo de ayudas didácticas para ir mejorando esos procesos de adquisición de código para fortalecer esa conciencia fonológica y de manera que los niños puedan tener una evolución en el proceso de lectura y escritura de manera más lúdica y de manera más agradable. Continuamos entonces, mis queridos maestros, el rumbo de este módulo, llegando ya a la parte de valoración. Vamos llegando al final de este encuentro por el día de hoy, por este recorrido de aprendizajes del módulo de educación inicial alrededor de la lectura y la escritura en nuestros chiquis.
Como siempre, para nosotros es muy importante conocer sus sentires, su forma de pensar, sus emociones, todo aquello que les ha suscitado este encuentro. Les invito entonces en este momento a abrir un espacio con su tutor, un espacio de diálogo alrededor de estas 3 preguntas. De este encuentro, ¿qué te llevas? ¿Qué te deja a ti, maestro, esta reflexión a lo largo del módulo de educación inicial? ¿Qué nos dejas? Tú, maestro de educación inicial, ¿qué nos dejas a nosotros desde las reflexiones que lograste hacer? ¿Qué nos dejas porque lo quieras soltar? Porque consideres que no es ya relevante para tu práctica, o qué nos dejas porque no lo quieres aportar, porque consideras que es una gran fortaleza en ti y la quieres compartir con nosotros para nutrirnos a nosotros también. Y finalmente, ¿qué podemos mejorar para próximos encuentros? ¿Cómo les gustaría que hiciéramos próximos encuentros pensando en que pueda el próximo volver a ser de esta manera asincrónica, de esta manera virtual como estamos en este momento de contingencia en el mundo? ¿Qué podríamos mejorar? ¿Qué propuesta nos dejas? No quiero irme sin antes compartir con ustedes una frase muy especial, una frase que pues me identifica totalmente, y pienso que a todos los maestros, los que amamos esta forma de vida que es enseñar, es bastante significativa. La vida es un largo camino en el que somos alumnos y maestros. Unas veces nos toca enseñar y todos los días nos toca aprender. Esa es la esencia de nosotros como maestros. Una mente abierta y un corazón dispuesto para recibir todo lo que me nutre, todo lo que me fortalece, todo lo que me aporta, todo lo que me engrandece como maestro y como ser humano. Maestros y maestras de educación inicial, agradezco muchísimo la compañía a lo largo de este módulo, su atención y todos los aportes que nos puedan dejar a través de su tutor acompañante. Nos veremos en una próxima oportunidad. Mil y mil gracias. Bendiciones para ustedes y para sus familias.